Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Voy a dar lectura para ustedes. Dice así la palabra de nuestro Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Para poder estudiar nuestro pasaje, podemos recordar primero el contexto de nuestra carta. Es algo muy importante el recordar el contexto de la carta de Pablo a los Corintios. La carta, o más bien la iglesia de los Corintios, es una iglesia que ha sido difícil de tratar por los diversos conflictos que ya vimos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero en su segunda carta también podemos encontrar algunos conflictos que tenían que ver con algunos que se oponían al ministerio del apóstol Pablo. Lo demostraron de diferentes maneras y hasta el momento también estos que se oponían al ministerio lo hicieron de esta manera. Por ejemplo, en el capítulo 16 de la primera carta, el apóstol Pablo tenía planeado visitar a Macedonia y luego ir a Corinto. Pero en la segunda carta nosotros encontramos que el apóstol Pablo tuvo un cambio de planes. Tuvo un cambio de plan. Primero decide ir a Corinto, luego a Macedonia y luego volver nuevamente a la iglesia de los Corintios. Y esa decisión, ese cambio de plan que tuvo el apóstol Pablo ha sido motivo para que algunos que se resisten y se oponen a su ministerio puedan cuestionar este acto, este hecho. Cuestionaban de que el apóstol Pablo realmente era un hombre de doble ánimo e inconstante. Es por eso que Pablo responde en su segunda carta, capítulo 1, verso 7, diciendo: así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso en la carne para que haya en mí sí y no. ¿Ven? Algunos cuestionaban de que la palabra del apóstol Pablo a veces era sí y otras veces era no.
y eso era motivo para cuestionar de que realmente Pablo no estaba siendo sincero con la iglesia, de que no cumplía con su palabra, un hombre de doble ánimo. Así que hay personas que se están resistiendo a su ministerio en la iglesia. En el capítulo 2, verso 5, él escribe diciendo: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Existían asuntos personales en contra del apóstol Pablo que le causaba aflicción, pero también aflicción a la iglesia, Los opositores del apóstol Pablo, pues también decían que el apóstol Pablo no tenía carta de recomendación. En el capítulo 3, verso 1, dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Aquellos que se oponían manejaban algunas cartas supuestas de recomendación y que Pablo no tenía uno, y comenzaron a cuestionarlo. Y Pablo los exhorta a la iglesia diciendo de que ustedes como iglesia son la carta de recomendación, no escrita con tinta en los papeles, sino el Espíritu Santo, escrito con el Espíritu Santo en el corazón. Ustedes son la carta de recomendación, y los exhorta. Y Pablo comienza a hablarles en términos pastorales, pero a la misma vez con un tono de defensa, hablándoles de que el apóstol Pablo fue llamado a ser ministro de un nuevo pacto, y compara con el antiguo pacto como el ministerio de la muerte. Antiguo pacto, el ministerio de la muerte, que había cegado a los judíos, a mucha gente, los había cegado en sus pecados, los había cegado en la condición de incredulidad, pero aquellos que habían sido iluminados por el Espíritu Santo, aquella luz que resplandeció a aquellos que escucharon el Evangelio, pues ellos son miembros de un nuevo y mejor pacto. Eso lo encontramos en el capítulo 3, verso 13, en el capítulo 4, verso 6, que Dios resplandeció la luz en el corazón de su pueblo y separarlos de las tinieblas para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué estamos introduciendo de esta manera a nuestro estudio, a nuestra clase de esta tarde? Porque los pasajes que nosotros leímos, nuestro texto a estudiar, pues forma parte de aquella respuesta en contra de aquellos que se están resistiendo al ministerio del apóstol Pablo. Nuestro pasaje que leímos, los versos 7 al 18, en realidad tratan de la debilidad que somos nosotros como vasos de barro, que somos frágiles, vulnerables, sujetos a tribulación, sujetos a la angustia, a la persecución. Nos describe como vasos de barro, frágiles, sensibles, pero vasos de barro que portan un tesoro supremamente valioso y cuyas bendiciones son la resurrección, la esperanza en la eternidad, la esperanza de un buen final en la eternidad. De hecho, de allí viene el título, o más bien el tema que va a dominar nuestro texto: los vasos de barro, portadores del poder de Dios, el Evangelio de Cristo, cuyas bendiciones los fortalecen para la eternidad. Los vasos de barro, portadores del poder de Dios, el Evangelio de Cristo, cuyas bendiciones los fortalecen para la eternidad. De allí también el título de nuestra clase: la excelencia del poder de Dios en vasos de barro. La excelencia del poder de Dios en vasos de barro. Podemos entonces dividir nuestro pasaje en dos encabezados. Primero, los versos 7 al 15,
los vasos de barro y la vida de Jesús revelada en la aflicción. Ese es el primer encabezado. Los vasos de barro y la vida de Jesús revelada en la aflicción. El segundo encabezado, los versos 16 al 18. Los vasos de barro y la vida de fe renuevan para la eternidad. Los vasos de barro y la vida de fe renuevan para la eternidad. Veamos entonces nuestro primer encabezado. Los vasos de barro y la vida de Jesús revelada en la aflicción. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es claro que los vasos de barro en este pasaje es el apóstol Pablo, es la iglesia de los Corintios, es la iglesia en general, somos nosotros los miembros de aquel nuevo pacto, pues somos los vasos de barro. La pregunta es, ¿cuál es la excelencia del poder de Dios? ¿En qué consiste la excelencia del poder de Dios? Consiste en que Dios nos ha dejado a nosotros, que somos vasos de barro, nos ha hecho resplandecer en nuestros corazones, en nuestro corazón, el conocimiento de la gloria de Dios. Que Dios hizo resplandecer en nosotros la luz del Evangelio, en nuestros corazones, en la gloria de Dios, en la faz de Cristo. Y nos llama la atención porque hay un énfasis en la excelencia del poder. Hay otra traducción que dice el extraordinario poder, el extraordinario poder. Escribe un autor acerca de este pasaje y dice que el énfasis en el adjetivo, el extraordinario poder, está relacionado con el verso 6. El verso 6 dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es decir, el poder, el extraordinario poder con el que Dios creó la luz, el extraordinario poder con el que Dios creó el mundo, la creación, es este tesoro, es este poder, el extraordinario poder del que nos habla el apóstol Pablo. Es este mismo poder con el que Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto con mano dura, los sacó destruyendo a Egipto, a su imperio, que también simboliza el reino de las tinieblas, la esclavitud, el pecado, pues es con este poder que Dios liberó a Israel de los egipcios. Es este extraordinario poder del que se habla. Es el extraordinario poder también con el que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, con poder para vencer al reino de las tinieblas, a Satanás, a su imperio, lo levantó de entre los muertos con ese extraordinario poder. Es este tesoro del que se habla, el poder de Dios. Es el poder con el que también Jesús llamó al apóstol Pablo. Le resplandeció esa luz cuando iba camino a Damasco. Lo dejó tirado en el suelo y lo salvó, lo llamó al ministerio para predicarles el evangelio a los gentiles, el apóstol a los gentiles. Es ese poder del que nos está hablando el apóstol Pablo. Ese es el tesoro, el extraordinario poder de Dios para salvación de los gentiles, de los judíos, de los gentiles, de nosotros. Es ese extraordinario poder que quita la ceguera espiritual de todos aquellos que tienen una naturaleza caída. Este poder, pues lo ha depositado en vasos de barro, que son un material sensible, delicado, frágil, y es lo que nosotros somos. Es lo que la iglesia es una iglesia frágil, sensible, delicada, vaso de barro, indignos también, para que la gloria no sea nuestra, sino que la gloria sea para nuestro único y soberano Dios.
Es lo que Pablo les escribió en su primera carta. Si ustedes recuerdan, solamente voy a dar lectura, el capítulo 1, verso 26 de la primera carta, les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se gloríe por este extraordinario poder del Evangelio. Así entonces, el poder no procede de los vasos de barro. El poder no pertenece a los vasos de barro, es algo que procede de Dios, que le pertenece a Él. Por tanto, pues la gloria le corresponde solamente a Dios y no a nosotros. De ninguna manera podemos decir que nosotros podemos gloriarnos en ese sentido. Ahora, lo que Pablo va a hacer es comparar la fragilidad de los vasos de barro con el poder sostenedor, protector de Dios. ¿Sí? En los versos siguientes, miren lo que dice. Verso 8 al 9 dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas 4 aspectos del sufrimiento describen cuál es la vulnerabilidad, la fragilidad de estos vasos de barro, pero también que el poder sostenedor de Cristo, de Dios, está con Él. Está con Él. La primera dice: estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Cuando Pablo dice en todo, pues se refiere absolutamente en todos los sentidos. Físicamente, mentalmente, incluso socialmente, el apóstol Pablo ha sufrido tribulaciones, angustias de diversas maneras. Cuando lleguemos al capítulo 11, vamos a ver de una manera sorprendente las aflicciones del apóstol Pablo, que como apóstol se sujetó a los padecimientos y a las tribulaciones. Voy a leer solamente algunas. Capítulo 11. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros, aflicciones, azotes, hambres, angustias, tribulaciones. Hay una lista larga que se menciona allí. En el capítulo 12 se menciona, si ustedes recuerdan, de ese aguijón en su carne que lo aflige en su cuerpo. Realmente el apóstol Pablo se sometió a grandes tribulaciones, pero en todo esto Pablo dice: mas no angustiados. Mas no angustiados. Y la pregunta es: ¿cuál es la razón por la que él dice mas no angustiados? Es el extraordinario poder de Dios en ese vaso de barro, sosteniéndolo, fortaleciéndolo. Segundo, en apuros, mas no desesperados. Algunas veces el apóstol Pablo dudaba incluso de cómo obrar o hacerle frente a sus adversarios, aquellos que se oponen, aquellos que los perseguían. Pero siempre Pablo, confiado en su Señor, en el Señor, que lo libraba de sus distintas persecuciones, en apuros, mas no desesperados, mas no desesperados. ¿Y cuál era la razón para que Pablo no se sienta desesperado? Nuevamente, el poder, el extraordinario poder de Dios morando, sosteniendo, protegiendo al vaso de barro, como lo fue el apóstol Pablo. Tercero, perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados.
Si hay algo muy familiar en el apóstol Pablo, muy común, es la persecución. A donde él llegaba, siempre estaba siendo perseguido. Siempre, casi siempre, él estaba siendo perseguido. Era un fugitivo que huía acosado de sus enemigos. Pero él dice, jamás desamparados. Jamás desamparados. El Señor jamás abandonó al apóstol Pablo durante sus persecuciones, durante sus aflicciones, en sus apuros. Él siempre estaba allí confiado en su Señor. ¿Y cuál era la razón de esto? ¿Por qué Pablo estaba tan confiado, tan seguro, que no estaba desesperado, que no estaba desamparado ni angustiado? Otra vez, es el extraordinario poder de Dios morando en el vaso de barro, frágil, sensible, como lo es el apóstol Pablo. Por último, él dice, derribados, pero no destruidos. Estos 4 aspectos del sufrimiento que Pablo menciona aquí están relacionados con aquel vaso de barro que está en un campo de batalla, en constante lucha, que está siendo perseguido, ¿sí? Que está siendo acosado, angustiado, pero en medio de todo esto, él está tan seguro que está confiado en su Señor. Derribados, está casi en el suelo, a punto de ser destruido, pero él dice, pero no destruidos, no desesperado, no angustiado, no desamparado. ¿Cuál es la razón? Nuevamente, es el extraordinario poder de Dios en el vaso de barro sosteniéndolo. Aunque es un vaso frágil, un vaso sensible, un vaso de barro delicado, vulnerable, sin embargo es el poder de Dios que lo guarda, que lo sostiene, que lo preserva, que le da fuerzas para continuar esa batalla en el que él se encuentra, en ese campo de batalla. Podemos entonces ver estos 4 aspectos del sufrimiento, cómo describen la fragilidad del vaso de barro, pero ahora lo que Pablo va a hacer es relacionarlas con la muerte y la vida de Jesús. Con la vida y la muerte de Jesús. Verso 10. Dice el texto, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Este pasaje a lo mejor no es tan fácil de entenderlo. Llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La pregunta es, ¿cómo es que el apóstol Pablo puede llevar consigo la muerte de Jesús y que la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo al mismo tiempo? Entonces el pasaje quizás no es tan fácil en su primera lectura de entenderlo, pero damos gracias a nuestro Dios que ha dotado a otros creyentes que han dedicado un estudio más profundo a estos pasajes de una manera más detallada. Hay un comentario que escribe de este pasaje y dice, la palabra muerte en este pasaje no es una palabra que expresa el final o aquella muerte rotunda. La palabra allí tiene que ver con algo que va muriendo de a poco, de a poco. Es una muerte que ocurre paulatinamente. Y de manera que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que en la medida que el apóstol Pablo está predicando el Evangelio, en la medida que él está exponiendo su cuerpo a la persecución, a la angustia, al sufrimiento, a los apuros, entonces Pablo de a poco se está acercando al momento de su muerte y en ese sentido está llevando los sufrimientos y la muerte de Jesús a donde él va. A donde él va, él está exponiendo su cuerpo a las persecuciones, a los peligros de muerte, así como nuestro Señor también
mientras predicaba el Evangelio, sufría también persecuciones. El mismo mensaje que nuestro Señor predicó es el mismo mensaje que el apóstol Pablo está predicando. Y de esta manera también se expone su vida a ser muerto. Y de esta manera el Señor llegó hasta la cruz, muerte de cruz, y cuya muerte trajo la vida, la salvación a aquellos que responden al Evangelio. Ahora, estos sufrimientos eran necesarios en el ministerio del apóstol Pablo. Y uno se preguntará ¿por qué? Era parte de su llamado. Verso 11, el texto continúa diciendo: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Nuevamente se repite algo muy parecido al verso anterior. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué quiere decir esto? A donde el apóstol Pablo va, siempre tiene persecución. Está expuesto a la muerte. Corre peligros de muerte a causa de predicar el poder del Evangelio de Cristo. Pero mientras él predica, mientras él proclama el poder del Evangelio, aquellos quienes están escuchando, ellos son los que se benefician y reciben vida a causa de la predicación del Evangelio. Mientras Pablo se expone al peligro de muerte, a la persecución, a la angustia, al sufrimiento, pues la iglesia está siendo beneficiada, recibiendo la vida a través del Evangelio predicado. Es así que nuestro pasaje tiene más sentido, el ministerio del apóstol Pablo. Y esto es una muestra también de que verdaderamente el apóstol Pablo es un verdadero apóstol, a diferencia de aquellos que se oponen y se resisten y buscan razones para cuestionar su ministerio. El apóstol Pablo realmente se sometió a las diversas tribulaciones como una prueba, una evidencia de imitar el carácter de Cristo, para decir que verdaderamente él es un verdadero apóstol. Así que el verso 12 continúa diciendo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Esta es una referencia al Salmo 116, capítulo 6, en el que el salmista está hablando, está rogando a Dios para que le libre su alma, y el Señor le responde, le libra su alma del Seol. Es una expresión de que lo salvó del pecado, lo salvó de la maldición, de la condenación. Por tanto, el salmista creyó y ahora habló. Es ese pasaje que Pablo cita en este pasaje, y es lo que está diciendo. El poder con el que Dios lo salvó, pues él creyó en ese poder, creyó en ese mensaje salvífico, y él no puede callar. Él no puede quedarse con esa verdad, sino que él lo va a proclamar, aunque su cuerpo se exponga a las persecuciones, aunque él se exponga al sufrimiento, a la persecución, a la tribulación. Él está entregado a testificar aquello de lo que ha recibido como apóstol. Ese es el verdadero llamado del apóstol Pablo, y está tan seguro de lo que cree como para testificar, aunque su cuerpo se someta a la muerte. Él está tan seguro que está confiado que ese mismo poder con el que el Señor levantó a Jesús de entre los muertos, así también lo resucitará en aquel día. Verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Ese pensamiento, esa convicción radical del apóstol Pablo
de proclamar el Evangelio, aunque su cuerpo se exponga a la muerte. Aunque yo muera, voy a seguir testificando de este extraordinario poder de Dios que lo ha depositado en mí, que soy un vaso de barro. Y eso es una vez más la prueba y la evidencia de que el apóstol Pablo es verdaderamente un verdadero apóstol, que resucitará en aquel día con Cristo. Eso refleja la unión que tenemos con Cristo. Eso lo dijo en su primera carta, capítulo 15, que estamos unidos a Él. Y que si Él resucitó como las primicias de la resurrección, nosotros también resucitaremos con Él. Esa es la convicción segura que tiene el apóstol Pablo en este pasaje. Ahora, ¿por cuál razón el apóstol Pablo expone su cuerpo a los sufrimientos? Uno puede responder y decir que lo hace para la gloria de Dios, para que su nombre sea glorificado, para que el mensaje del Evangelio se expanda, que el avance de su reino crezca mucho más, y por eso se expone su cuerpo a los sufrimientos. Y es verdad, eso es verdad. Pero lo que Pablo llega a describir, a decirles en el verso 15, es algo que quizás los corintios no se esperaban. Porque él dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Vemos el corazón pastoral del apóstol Pablo. Que no solamente esta carta o estas exhortaciones tienen ese tono de defensa contra aquellos que lo acusan, sino que también expone sus más sinceros intenciones, lo que hay en su corazón, el amor sincero, el amor perdonador, el amor que Cristo tuvo por él y por su iglesia. Pues es con este mismo amor que el apóstol Pablo está amando a esta iglesia, una iglesia que le ha causado aflicciones. Una iglesia que le ha causado distintos conflictos dentro de la congregación. Algunos que se resisten y se oponen y cuestionan la autoridad del apóstol Pablo. Pero Pablo, esta es otra evidencia de que realmente el apóstol es un verdadero apóstol de Jesucristo. De que con ese amor con el que Cristo lo amó y lo perdonó, pues con ese mismo amor es que los ama a esta iglesia que es conflictiva, una iglesia difícil de tratar. Y Pablo los ama, busca la reconciliación en la iglesia, busca la unidad de la congregación con toda paciencia. Realmente el apóstol Pablo ha sido dotado de una gracia que nosotros debemos anhelar. Ese celo, esa pasión que tuvo el apóstol Pablo por el Evangelio y su amor que tuvo por la iglesia, es esa misma pasión que la iglesia debe guardar, debe tener. Así también aquellos que son llamados a ministrar, a pastorear, a guiar a la iglesia, con todo su celo, con todo su amor para con la iglesia. Entonces podemos ver el apóstol Pablo en estos pasajes pues está tratando de explicar la fragilidad de estos vasos de barro, frágiles, sensibles, sujetos a toda clase de tribulaciones, pero el poder extraordinario de Cristo, de Dios, los guarda, los sostiene. Ahora vamos a ver los vasos de barro de la vida y la vida de fe, cómo renueva para la eternidad, versos 16 al 18. Versos 16, dice así: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por tanto, en conclusión, habiendo entendido que nosotros somos vasos de barro, frágiles, sensibles, pero portadores del poder de Dios para proclamar su mensaje, expuesto a los sufrimientos, pero con la esperanza de la resurrección, en nuestra resurrección, entonces él dice, por tanto, no desmayamos.
No desmayamos, no nos desanimamos, no abandonamos la lucha donde Dios nos ha puesto. Seguimos luchando, seguimos adelante, seguimos proclamando, seguimos sujetos, exponiendo nuestros cuerpos a las diferentes aflicciones y padecimientos. Lo que hace el apóstol Pablo es exponer 3 razones del por qué los vasos de barro no desmayan. ¿Por qué nosotros como vasos de barro no desmayamos? ¿Por qué? Verso 16. El desgaste del hombre exterior va produciendo una renovación del hombre interior. Verso 16 dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No desmayamos. ¿Por qué? Porque este cuerpo mortal se va desgastando por el continuo trabajo, por las diferentes angustias y sufrimientos, pero el hombre interior del apóstol Pablo, la naturaleza espiritual, se renueva de día a día, se fortalece cuando se expone su cuerpo a las distintas persecuciones, porque él está predicando el evangelio, testificando de este extraordinario poder de Dios. Mientras su cuerpo se desgasta, el hombre interior, su naturaleza espiritual, se renueva, se fortalece. Es algo paradójico, ¿verdad? Que se va fortaleciendo mientras él se expone al desgaste. Segundo, verso 17. Dice que las aflicciones leves y pasajeras de este mundo producen un eterno peso de gloria. Verso 17. Porque la leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando comenzó a hablar de la excelencia del poder de Dios, ahora él dice, más un excelente y eterno peso de gloria. No desmayamos, ¿por qué? Porque las aflicciones son leves, son momentáneas, son pasajeras. Y es más, él dice, él minimiza los sufrimientos. Él dice, es algo leve, no tiene mucha importancia. Está minimizando las dificultades, como diciendo que estos sufrimientos realmente que son poca cosa en comparación de aquella gloria que me espera allá en la eternidad. Esa es la verdadera intención del apóstol Pablo, contrastar los contrastes, la gloria en los cielos y sus sufrimientos. No las podemos comparar en esta vida pasajera, temporal. Si ambos ponemos en una balanza los sufrimientos por un lado y por otro lado la gloria en la eternidad, pues obviamente hay más peso en la excelencia de la gloria. Y ese es un aliento, un consuelo para el apóstol Pablo de seguir luchando, de seguir exponiendo su cuerpo en la batalla, exponerse a los sufrimientos, a la angustia, para continuar predicando de este extraordinario poder en vasos de barro. Él está tan confiado, tan seguro, que compara sus aflicciones como algo muy pequeño. Oiga, pero qué grandes aflicciones pasó Pablo. Pablo realmente es un hombre que ha recibido una gracia muy especial de nuestro Señor para seguir en esa lucha, en esa batalla. Lo que hace es comparar lo temporal con lo eterno, lo insignificante con lo importante, la aflicción con aquella gloria que nos espera. Son contrastes, son comparaciones que el apóstol hace. Y nos pide también el priorizar nuestras prioridades, organizar nuestras prioridades delante de Dios, que lo primero es el poder de Dios en vasos de barro, para poder testificar, proclamar, para hacer defensa de la fe. Tercero, en el verso 18, el texto dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. La fe es lo que trata en este pasaje. Los vasos de barro y la fe que renuevan para la eternidad. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, no desmayamos porque el desgaste del hombre exterior produce el hombre interior se fortalezca, produce que las aflicciones de este mundo producen un eterno peso de gloria, pero también dice que la fe puesta en los asuntos eternos, no en los asuntos temporales. No desmayamos porque tenemos puesta la fe en lo porvenir, en la eternidad, en lo que nos viene. Por tanto, no estamos centrados, no estamos concentrados en el presente, en el ahora, haciendo prioridades en otras cosas que no tienen que ver con los asuntos del reino, con los asuntos que tienen que ver con el poder de Dios. Es ese el significado del apóstol Pablo. Sus prioridades están puestas primero en los asuntos del reino, en los asuntos que son eternos, en su avance, en su propagación del mensaje del Evangelio, en la propagación del poder de Dios. No solamente en la iglesia, sino en el hogar, en el trabajo, en el lugar donde nos encontremos. Ese es el significado del apóstol Pablo que da en este pasaje. Es de estas cosas que debemos apropiarnos y guardar, retener en nuestro corazón. Ya para terminar, entonces, me gustaría hacer algunas preguntas aplicativas. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos tener la seguridad del apóstol Pablo que tuvo al punto de entregar su propia vida a la muerte? A pesar de las diferentes circunstancias, él jamás se movió. Él se mantuvo firme durante todas sus persecuciones. Durante la iglesia primitiva, las persecuciones no se comparan con las persecuciones de ahora. ¿Cómo lo hizo? Era el poder de Dios en él, era la gracia de Dios obrando en él. ¿Dios va a permitir aflicciones en su pueblo? Claro que sí. Ese engaño, esa mentira de que los cristianos jamás van a sufrir porque Cristo ya sufrió por nosotros, eso es una mentira, eso es un engaño. La iglesia va a pasar por diferentes aflicciones, por diferentes tribulaciones, angustias, pero en medio de todo eso va a ser el poder, el extraordinario poder, la excelencia del poder de Dios protegiendo, guardando el corazón de su hijo que está atravesando por esa circunstancia. Así que hay esperanza en persecuciones, en apuros, en tribulaciones, pero en ninguna de estas cosas seremos movidos si tenemos esta fe con la que el apóstol Pablo se menciona en esta carta. El poder de Dios obrando en él, en vasos de barro. ¿Cómo entonces nosotros podemos hacer uso de este poder de Dios que nos fue dada? El apóstol Pablo lo hacía promoviendo el mensaje del Evangelio con valentía, guiado por el Espíritu Santo, libre de temores, libre de lo que la gente pueda decirle, pero él estaba exponiendo su cuerpo aún así en los distintos peligros. Es ese mismo corazón que como iglesia debemos tener, rogar a nuestro Señor que nos conceda ese celo, ese profundo, esa pasión y ese celo que el Señor nos puede conceder para poder testificar como el apóstol. ¿Cómo es nuestra cosmovisión con referente a lo futuro? ¿Estamos tan centrados en lo presente, en lo temporal, en lo pasajero? ¿O está nuestra mente, nuestro corazón en las cosas que son eternas, en su reino? ¿Qué son aquellas cosas que nos distraen a nosotros? Ahora, creo que debemos hacer una aclaración de no irnos a extremos. El texto no dice que vayamos a descuidar nuestras familias, nuestros hogares, pues si somos padres debemos proveer a nuestros hijos, a nuestra esposa, guardar el hogar. Pero si lo hacemos sin priorizar el avance de su reino, si lo hacemos sin priorizar aquello que Dios nos ha dado a nosotros como vasos de barro, entonces caemos en ese peligro de dedicarnos tanto a lo que es nuestro, a dedicarnos tanto en las cosas que
que nos distraen en este mundo que es temporal, pasajero, y no pensar en las cosas que son eternas. Y qué fácil es caer en eso. Qué fácil es distraernos con las cosas que son pasajeras, momentáneas, el disfrute del entretenimiento y algunas otras cosas que nos distraen absolutamente de las cosas que son eternas, de las cosas por las cuales nosotros estamos viviendo. Recordemos, por eso se constituyó la iglesia, para que seamos una iglesia que promueva el evangelio, que promueva el avance del reino de Dios, porque somos ciudadanos de ese reino en esta vida. Esta vida va a pasar, pero nuevamente no nos vayamos a ese extremo de descuidar aquello que el Señor nos ha dado. Ojo con eso. Somos responsables también de eso, pero priorizando siempre aquello que el Señor nos ha dado, el poder, el extraordinario poder de Dios en nosotros como vasos de barro, frágiles, vulnerables, sencillos, sensibles. Pero en medio de todo esto es el Señor que nos guarda. Es el Señor que nos da la gracia suficiente para seguir luchando, para seguir y dar continuidad al avance de su reino. Entonces, todos son realmente vasos de barro. Todos tienen o todos son portadores de este poder de Dios. No todos. No todos son portadores de este extraordinario poder. No todos son considerados vasos frágiles, vasos de barro, que son para honra. Al final son vasos de honra que el Señor los usa para el avance de su reino. Pero aún hay vasos de deshonra, que son vasos de barro, que son de deshonra, que no son portadores del evangelio, de este extraordinario poder, a menos que ellos acudan a Cristo, a aquel que puede darles aquel que puede darles la nueva naturaleza, de darles ese corazón purificado, un corazón limpio, un corazón para que sea un portador del poder de Dios para promover el evangelio. Pero mientras eso no ocurra, el hombre natural está expuesto, así como aquellos que se oponían y se resistían al ministerio del apóstol Pablo, a su autoridad, a su apostolado, que estaban cegados a causa de su pecado, pues ellos podrían haber sido considerados como vasos de deshonra, que no son portadores del extraordinario poder de Dios, a menos que puedan acudir a Cristo. A menos que aquellos que escuchan, aquellos que estamos aquí, aquellos que nos escuchan desde sus hogares, que son vasos de deshonra, a menos que no acudan a Cristo, a menos que no acudan a Él para que los cambie de naturaleza y los convierta en vasos de honra y portadores del poder de Dios. Procedan a Él en arrepentimiento, en fe, para que el Señor obre en sus corazones. Esta es la clase de esta mañana. Así que vamos a terminar orando y si de pronto hay preguntas, vamos a ir respondiéndolas. Oremos. Padre Santo, te damos la gloria, Señor. Te damos la gloria y la honra por tus infinitas bondades y misericordias que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, nuestro soberano y eterno Señor, nuestro Señor justo, misericordioso, compasivo, celoso de su pueblo, que tuvo misericordia y compasión de nosotros, que condescendió para que nosotros podamos ser hijos, para que podamos ser vasos de barro frágiles, pero portadores de este extraordinario poder. Gracias, Señor, porque realmente nosotros, no hay algo bueno en nosotros que pueda mover algún afecto tuyo hacia nosotros. Ha sido tu favor, ha sido tu misericordia. Concédenos la valentía, concédenos la fuerza, el poder para poder tener ese corazón que tuvo el apóstol Pablo para proclamar aquello que él creyó, aquello que él recibió,
el mensaje del Evangelio, el someterse a los sufrimientos. Oh Dios, concédenos esta gracia, líbranos del temor, líbranos de aquello que sea un obstáculo para que nosotros tengamos ese corazón apasionado, ese corazón de entrega a causa del Evangelio de Cristo, a causa del avance de su reino. Gracias te damos, Señor, por la clase de esta tarde. Estamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén.